Abril, mes global de la astronomía. A mediados del siglo XVIII, el cielo nocturno sobre París era tan oscuro que permitía el estudio astronómico de objetos de cielo profundo desde observatorios situados en el interior de la ciudad. El astrónomo de formación Charles Messier fue elegido para iniciar el descubrimiento de los más hermosos objetos de cielo profundo que hoy en día cualquier astrónomo aficionado puede contemplar con un modesto telescopio. En pleno siglo XXI, resulta imposible imaginar la observación de nebulosas o galaxias desde esta encantadora ciudad. Sin embargo, aprovecharemos la magia de la simulación para devolver las estrellas al cielo de París, en un sencillo homenaje al cazador de cometas. Las estrellas alfa de las constelaciones Virgo, Leo y Bootes forman el llamado Triángulo de Primavera, es decir, Spica, Regulus y Arcturus se sitúan en los vértices de un triángulo que sobrevolará nuestra cabeza durante todas las noches de la estación primaveral. Con el mes de abril se inicia la mejor época del año para la observación del mayor número de galaxias contenidas en un reducido espacio del cielo. Para ello, nos dirigimos a dos constelaciones que se sitúan en el polo norte de nuestra galaxia, alejadas por tanto del disco de polvo de la Vía Láctea. Esta condición nos permite la observación de objetos de cielo profundo débiles y alejados a través de una ventana abierta al universo profundo. Coma Berenices y Virgo albergan en sus dominios un enjambre de miles de puntos borrosos, cuya visión nos transportará a otras islas de estrellas similares a la nuestra, cada una de ellas con miles de millones de planetas y quizás también con millones de posibilidades para la materia viva. 4 brillantes estrellas forman el llamado Diamante de Virgo: Cor Caroli de Canes Venatici, Arcturus de Bootes, Spica de Virgo y Denébola de Leo. En el centro de este romboide se sitúa la constelación Coma Berenices, la cabellera de Berenice. Las estrellas que forman este asterismo son muy débiles, alcanzando las más luminosas la magnitud cuarta. La estrella alfa, Diadem, un sistema estelar triple, nos sirve de referencia para observar el bello cúmulo globular M53, a 60.000 años luz de distancia. Más alejado y menos compacto, también aparece en esta imagen el cúmulo NGC 5053. Destacamos la estrella doble 24 Comae Berenices, una pareja que muestra al telescopio un fuerte contraste de color entre el anaranjado de la más brillante y el azul pálido de la menos luminosa. Puede ser resuelta con unos simples binoculares. Junto a la estrella Gamma podremos observar a simple vista el cúmulo estelar abierto MEL 111, formado por unas 80 estrellas y que está situado a tan solo 260 años luz de distancia. Sin embargo, lo más interesante de esta región del cielo está en la gran cantidad de galaxias que se pueden observar con un telescopio de aficionado y donde podremos observar hasta 8 objetos del catálogo Messier. M64, o Galaxia del Ojo Negro, es la galaxia más brillante de esta constelación y es visible con binoculares en cielos muy oscuros. Con telescopios medianos
puede apreciarse el nebuloso ojo negro que aparece descentrado del núcleo galáctico, que no es más que una masiva aglomeración de polvo y gas que dará lugar a la formación, misteriosamente tardía, de miles de millones de estrellas. M88 es una hermosa galaxia espiral que, al igual que la mayoría de las galaxias de este grupo, se aleja de nosotros 2000 kilómetros por cada segundo. M91 es una espiral barrada situada en la frontera entre Virgo y Coma Berenices. Su posición hace que la veamos de frente, lo que ayuda a distinguir los dos brazos espirales característicos de este tipo de galaxias similares a la Vía Láctea. Destacamos ahora la galaxia espiral M100, que es realmente el último registro que hizo el propio Messier en su catálogo. Con telescopios de 30 centímetros de espejo se pueden divisar perfectamente los brazos donde se enhebran incontables cúmulos estelares. Para localizar el cúmulo de galaxias de Virgo, trazamos una línea imaginaria entre las estrellas de Nébola de Leo y Vindemiatrix de Virgo. A medio camino se encuentran las dos galaxias más brillantes del cúmulo, M84 y M86, dos gigantes elípticas con 500.000 millones de soles cada una, que son visibles en el mismo campo de visión de un ocular con pocos aumentos. Si disponemos de un telescopio de 20 centímetros de espejo, el campo de visión mejora considerablemente y podremos apreciar otras galaxias más débiles y pequeñas que enriquecerán nuestra comprensión del cosmos. Teniendo centradas M84 y M86, nos desplazamos hacia el sureste y aparecerá la elíptica M87, la mayor galaxia del grupo y el centro visual del mismo. Se encuentra rodeada por un séquito de más de 4000 cúmulos globulares, formados por estrellas que no pudieron ser suficientemente atraídas hacia el interior del campo gravitatorio galáctico. Podremos comparar dos formaciones galácticas muy distintas, desplazándonos un poco hacia el este, hasta toparnos con una galaxia elíptica, M89. Casi en el mismo campo del ocular, moviéndonos un poco hacia el norte, aparecerá la formación espiral de la galaxia M90. Si invertimos el movimiento de nuevo, aparecerá M89 por el sur. Repitiendo estos desplazamientos tantas veces como queramos, podremos apreciar las diferencias estructurales entre ambos gigantes galácticos. Desde M89 nos desplazamos hacia el sureste para encontrar a M58, una espiral barrada con estructura similar a la de nuestra isla. En este punto podemos dejar que la rotación de nuestro planeta se encargue de mostrarnos las siguientes galaxias. Tras solo 4 minutos de espera, aparecerán en escena la pareja de elípticas M59 y M60. ¡Qué grandiosa entrada! Abandonamos la zona para buscar la galaxia más brillante dentro de los dominios de Virgo. Si trazamos un triángulo rectángulo, donde las estrellas Pórrima y Espica se sitúen en los extremos de la hipotenusa, justo en el vértice formado por los dos catetos se localiza M104, la galaxia del sombrero.
Al ser de octava magnitud, es visible con binoculares, pero el brillo del halo galáctico se percibe solo con telescopios. No perdáis la oportunidad de contemplarlo en un cielo limpio y oscuro a través de un telescopio de 30 centímetros de espejo. Te impresionará la observación de la famosa banda oscura, cruzando ante el bulbo galáctico. Para terminar, descenderemos hacia la constelación del Cuervo, donde, tan solo con telescopios de gran apertura, podremos observar la interacción gravitatoria entre dos monstruos galácticos. NGC 4038 y NGC 4039 son dos galaxias irregulares situadas a unos 70 millones de años luz de distancia, cuya colisión provoca la expulsión de gas, polvo y estrellas del entorno, dando lugar a unas bandas vaporosas que simulan las antenas de un insecto, imposibles de ver incluso en nuestro potente telescopio de aficionado. El día 7 podrás ver aparentemente cerca de la luna creciente al mayor planeta del sistema solar, Júpiter. Destacará por ser el objeto más brillante en el cielo después de nuestro satélite natural. Podrás observarlo transitar ante la constelación de Géminis. Al anochecer, mirando alto sobre el horizonte este y destacando entre las estrellas, podrás observar al rojizo planeta Marte. El día 8 se encuentra en oposición, por lo que podremos disfrutar toda la noche con su presencia, y el 14 se produce su máximo acercamiento a la Tierra, a poco más de 92 millones de kilómetros de distancia. La coincidencia ese día de su proximidad aparente con la Luna nos da una idea de la gran diferencia de tamaño existente entre ambos objetos. Marte transitará ante la constelación de Virgo. El día 12, antes del amanecer, Venus brillará como el lucero del alba sobre el horizonte este. Ese día podemos intentar localizar al escurridizo Neptuno. La conjunción o proximidad aparente entre ambos planetas nos ayudará a ello. El día 17, Saturno estará aparentemente cercano a la Luna. En algunos lugares de América del Sur podrá observarse su ocultación. Transitará sobre la constelación de Libra. El día 26, Venus aparecerá junto a la Luna por el horizonte este. Un poco más tarde, la misma luz que permite que los veamos nos impedirá su observación, cuando la radiación solar impregne cada rincón de nuestra atmósfera local. También el día 26, Mercurio alcanzará la posición denominada conjunción superior, es decir, el Sol se situará entre la Tierra y el pequeño planeta. Su visión será imposible desde este rincón del universo. El día 15, la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna,
De esta manera, la sombra que nuestro planeta proyecta constantemente hacia el espacio cubrirá durante algo más de 1 hora el disco lunar. Será totalmente visible de madrugada en casi toda Norteamérica y también en México, Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. El día 29 se producirá un eclipse anular de Sol, es decir, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, pero el tamaño aparente del disco de la Luna no cubrirá totalmente el disco solar. Será visible como eclipse parcial en Australia, al atardecer. Entre el 16 y el 25 de abril se produce la lluvia de estrellas de las Líridas, siendo el máximo el día 22 con una tasa de 13 meteoros por hora, que traspasarán las capas altas de la atmósfera a 48 kilómetros por segundo. Su radiante se sitúa en la constelación de la Lira. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.